Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dios te bendiga. Te saluda a tu hermano en Cristo, Orlando González. Y siguiendo con esta serie que hemos venido tratando ya varias semanas atrás acerca de por qué la iglesia actual se ha alejado de la sana doctrina, volviendo a hacer el énfasis que no todas las iglesias, pero un grupo bien grande, por no decir la mayoría, pero un grupo bien grande se ha alejado de la sana doctrina. Y vimos como primer punto, o la primera reflexión que hemos tenido, es porque la iglesia actual se ha alejado de la palabra de Dios. Ese fue el primer punto que hemos venido tratando a lo largo de esta semana. Hoy quiero tocar el segundo punto. ¿Por qué la iglesia actual se ha alejado de la sana enseñanza o de la sana doctrina? Y es precisamente por lo que nos dice el apóstol Pedro, que habrá entre vosotros falsos maestros. Si son maestros, capacidad de enseñar tienen, pero son falsos. ¿Por qué? Porque introducirán herejías destructoras. ¿Pero de qué manera? Dice, porque introducirán encubiertamente, muy sutilmente, herejía destructora. Y que también estos falsos maestros tienen otras características que hacen del pueblo mercadería de ellos. Una de las enseñanzas que actualmente están y que no es algo nuevo son las famosas raíces hebreas. Son falsos maestros. Comienzan de pronto cambiando o no diciendo Jesús es el Mesías, sino dicen que hay que decir es Yeshua HaMashiach. Al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, a los demás apóstoles le cambian su nombre y le ponen un nombre hebreo, el nombre correspondiente en hebreo. Empiezan a celebrar las fiestas judías, empiezan a celebrar el Hanukkah, empiezan a celebrar las fiestas de las primicias, el Yom Kippur, todas las fiestas judías las empiezan a introducir de una forma encubierta en la iglesia, haciéndole creer al pueblo que el pueblo cristiano que estamos en la gracia tenemos que celebrar estos rituales o esta fiesta. Pero no solamente son las fiestas, comienzan a usar el kippah, que el kippah no se utilizaba en los tiempos bíblicos, no se utilizaba. Ahora los nuevos judaizantes utilizan un kippah aquí en la cabeza. Los nuevos judaizantes andan con el shofar, cantando el shofar, creyendo que eso como que le da más autoridad, más poder. No sé cuál es la idea. Yo quedé sorprendido hoy cuando estuve viendo un pastor peruano que fue circuncidado en público. Lo circuncidaron porque llegaron estos falsos maestros de las raíces hebreas y le hicieron creer, utilizando algunos textos bíblicos, de que era necesario que él se circuncidara. Y después que circuncidó al pastor, le enseñó a toda la congregación, sobre todo a los hombres, que necesitaban o que debía de circuncidarse porque era un mandato del Señor. Y porque Cristo se circuncidó. Déjame decirte que Cristo se circuncidó porque Cristo era judío y Él vino a cumplir toda la ley y todo lo que estaba establecido.
para el pueblo judío. Qué impresionante cómo sutilmente, cambiando Jesús HaMashiach, cambiando los nombres, cambiando, utilizando kippah, utilizando sofar, celebrando las fiestas judías, hasta el punto que hoy en muchas iglesias cristianas se están circuncidando. ¿Por qué? Porque se han levantado falsos maestros. Las raíces hebreas es una enseñanza falsa. Pero no solamente son las raíces hebreas las enseñanzas falsas de los falsos maestros de este tiempo. Aunque aunque el primer concilio que se hizo, el primer concilio en el libro de Hechos, capítulo 15, trataba precisamente de eso, de que los judaizantes de esa época le decían a los creyentes que no eran judíos, que tenían que circuncidarse para ser salvos. Miren, esto no es nuevo, esto viene hace mucho tiempo, pero ahora, cuando el pueblo no conoce su historia, está condenado a repetirla. Y pareciera que la iglesia no conociera la historia de la iglesia, porque están repitiendo los mismos errores que se hicieron en el pasado. Pero dejémoslo a los de las raíces hebreas. Ahora, el evangelio de la prosperidad. Son falsos maestros. El evangelio de la prosperidad es un evangelio diabólico y satánico. Es anatema. El evangelio de la prosperidad te dice que como tú eres hijo del rey, tú tienes que tener el mejor empleo, tú tienes que tener la mejor casa, tú tienes que tener el carro de la época, el coche del año, como le digan en tu país, tienes que tener lo último porque eres hijo del rey. El evangelio de la prosperidad odia, porque lo he escuchado. El evangelio de la prosperidad odia la pobreza, rechaza la pobreza, se burla de la pobreza, detesta la pobreza. Cuando Cristo dijo que los pobres siempre lo íbamos a tener. El evangelio de la prosperidad te enseña a que tienes que pactar para que recibir un milagro de Dios. Tu hijo está enfermo, pacta con Dios que Dios te lo sana. Tu matrimonio está por destruirse, pacta con Dios que Dios resuelve tu problema matrimonial. Y cualquier problema que tengas, te enseña en el evangelio de la prosperidad a que si tú ofrendas o pactas por lo que quieres, Dios está obligado a hacer lo que tú le dices que tiene que hacer. El evangelio de la prosperidad ha dañado a muchas almas. Hay personas que, y eso lo sé, personas que han prestado dinero para ir y pactar por lo que le dicen que haga. La iglesia de hoy se ha alejado de la sana doctrina, como segundo punto que estamos viendo, porque se han levantado falsos maestros. Personas que tienen el carisma, la capacidad de enseñar, tienen un lenguaje muy persuasivo, tienen un léxico muy grande, saben hablar en público, saben manipular las emociones y a través de esa manipulación te enseñan que Dios te va a conceder todo lo que tú quieras si tú haces un pacto con el Señor. Mi hermano, esta es la parte A del segundo punto de los falsos maestros. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo, redarguye, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias. Y estos maestros que harán, dice, y apartarán
de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Los falsos maestros de hoy en día son contadores de fábula. Mi hermano, que Dios te bendiga, y en esta semana que entra estaremos viendo la parte B de este segundo punto, los falsos maestros. Bendiciones.